Voy a hablarles ahora sobre las fundamentales. Muchas personas preguntan si las noticias o los acontecimientos que pasan a nivel global, este año que ha estado tan cargado de tantas cosas, este año ha sido un año loco a nivel mundial. Lo hablo desde el punto de vista acá en Colombia y lo que he visto en noticias. Nosotros estuvimos en cuarentena, creo que en Argentina también, en Perú. Estuvimos en cuarentena durante varios meses y me preguntan mucho, pero venga, las noticias sí hay que tenerlas en cuenta, las fundamentales que salen o no. ¿Será que el COVID fue el que hizo caer las bolsas o no? Bueno, en la parte fundamental, siempre vamos a ver algo, en trading siempre se habla sobre la parte técnica y la parte fundamental. La parte técnica es todo lo que está en gráficos, todo lo que les muestro. Y la parte fundamental tiene que ver con noticias. Sé de personas que operan mucho en base a noticias, a fundamentales, y les va bien, creo, pero para mí las noticias tienden a hacer bastante ruido. Entonces hay muchas personas que están pendientes del calendario económico, todas las noticias que salen y dicen, no, aquí ya el dólar puede subir, no, acá puede bajar porque salió negativa, no, aquí puede subir. Entonces, a mí no me gusta centrarme en las noticias, pero sí resalto unas puntuales que son las que sé que mueven el mercado bien, pero no las uso para digamos, yo decir, sale esta noticia y mejor dicho, voy a tomar tal trade. No, las hago o las veo porque pasa por dos razones. Número uno, si ustedes van a operar cuentas de fondeo, sea en futuros o sea en Forex, ¿sí? Las cuentas de fondeo como tal, cuando se pasa a cuenta real, hay, esas empresas no les gusta que uno opere ciertas noticias fuertes. Hay varias, pero yo resalto las más contundentes. Y no lo hacen porque muchas veces hay mucha volatilidad que salta los precios, que altera de pronto las entradas, entonces más como por ese cuidado. Entonces, no se acostumbran a operar esas noticias. Eso es una cosa. Y dos, la verdad pues las tengo en cuenta es porque sé que va a haber movimientos, hay volatilidad. ¿Cuáles son esas noticias principales? ¿Sí? Entonces yo les coloqué acá, se le conoce de esta manera a las noticias que pueden influir sobre el precio de un activo en mercado. El análisis sobre este tipo de información se le conoce como fundamental y puede usarse como complemento al análisis técnico. Miren esa frase, puede, número uno, palabra a resaltar, usarse como complemento. Complemento. No tiene que, puede ser utilizado, pero no necesariamente debo o tengo que utilizarlas para complementar mi análisis. Si yo confío en mi análisis técnico, basta. Sí es importante tener en cuenta las noticias como para saber que va a haber volatilidad, o sea, que van a haber posibles movimientos bruscos y a veces es mejor estar fuera de durante esas noticias y más bien entrar después, ¿sí? Algo que tienen que tener presente es que el precio nunca los va a dejar. Eso de que es que se me va a ir, eso es una gran mentira. El precio siempre va a dar oportunidad de entrada, ¿sí? Así que es paciencia. Y la paciencia paga, pero no paga la paciencia, que es otra cosa que es muy erróneo. Muchas personas piensan que la paciencia paga es meterme en un trade por allá tarde y esperar toda la semana para que se me ponga positiva y se me puso positiva y salgo con el pecho inflado y decir, es que la paciencia paga. Señores, la paciencia paga. Eso no es que la paciencia pague. Eso uno, por poco les frena el corazón si estuvieron muy negativos. Y dos, no es un estrés ni el berraco. Entonces, lo importante que es entender que la paciencia paga para, obviamente, esperar la mejor entrada. ¿Sí? Eso es paciencia, no es entrar tarde para aguantar, sino esperar para poder entrar y no tener que aguantar flotantes negativos. Por eso me encanta la alta precisión, por eso me encanta utilizar stops cortos, porque nos quita un poconón de estrés de encima. Y al que no le guste, pues lo felicito, pero mi operativa o mi estilo, ahí como decimos con un amigo, yo ya no estoy para esos trotes de estar aguante y aguante flotantes negativos. Ya no estamos para eso, ¿sí? Y sé que ustedes tampoco a partir de esta mentoría. Eh,
Algo muy importante o noticias principales son, número uno, las nóminas no agrícolas. Son noticias, estas noticias que les voy a dar, si quieren más detalle, pueden buscarlas luego en Google. No, no quiero enfocarme en ellas porque, como les digo, somos más analistas técnicos que fundamentales, pero reitero, las utilizo, uno, para las cuentas de fondeo, dos, para el tema de que va a haber volatilidad. Entonces, sé que ahí puede haber un movimiento, o sea, puedo salir rápido en beneficios. Profe, ¿qué fechas son las de las noticias? Bueno, las nóminas no agrícolas salen todos los primeros viernes de cada mes. Eso es una noticia que es relacionada a Estados Unidos y, como su nombre lo dice, habla sobre las nóminas no agrícolas. Nos da un entendimiento claro, amplio de cómo está la economía americana, cómo está el tema de los empleos, y eso obviamente influye a los movimientos fuertes para la moneda dólar o débiles, ¿no? Entonces, esa se da específicamente los primeros viernes de cada mes. Luego están las tasas de interés, que es las que atraen inversionistas a dichos países. Entre más inversionistas, la moneda de dicho país específico, pues coge valor, ¿sí? ¿Cuándo salen estas tasas de interés? No hay fecha específica. Ellas, nosotros las vamos a poder ver en esta página que se llama investing.com. Es la que yo utilizo, o también en MyFXbook hay calendario. Hay varias páginas que muestran el calendario económico, pero pues yo utilizo investing.com. Las tasas de interés salen por cada país por lo menos unas 2, 3 veces al mes, pero de diferentes países. Entonces, digamos, esta semana salió para Estados Unidos, la siguiente semana para el Reino Unido o para Australia. Sí, eso se ve en el calendario. No todas las semanas va a salir para todos los países. Salen, creo que cada 2, 3 meses o cada mes. Eso depende. ¿Qué ha pasado durante el confinamiento y el COVID? Los países han optado por mantener las tasas de interés bajitas y estables en una misma cifra, y es entendible por todo este tema de COVID y demás, pero en condiciones normales, este tipo de noticias mueve bastante. Yo personalmente he perdido mucha plata en noticias como estas anteriormente, ahorita ya no, porque ya más o menos sabemos qué es lo que hace el precio, pero anteriormente perdí mucho dinero con tasas de interés. Entonces, en tiempos normales es una bestia. En tiempos de COVID y ahorita es tranquilo. Otra noticia que mueve bastante el precio es el Brexit, que es este tema de que se quieren salir del Reino Unido y de la Unión Europea. Entonces, pues básicamente el Brexit ha sido un tema más o menos desde hace unos, creo que 3 años o 4 años para acá, donde pues básicamente afecta a las libras. No hay una fecha, eso creo que es de las noticias más inciertas, sale en un momento a otro, sino que ya no afecta tanto como al inicio. Esta noticia cuando recién salió, creo que fue en el 2000, que fue en el 2016, si mal no recuerdo, cuando recién salió, una libra cayó como 1000 pips. O sea, eso hubo una alteración fea del precio porque era algo nuevo, ¿sí? Y ahorita no tanto, sí mueve, sí influye, pero no tanto. Igual es para detectar volatilidad. Y lo otro que también puede mover bastante el precio son las elecciones presidenciales. Si hay elecciones presidenciales para cierto país, como lo hubo hace unas 2 semanas para Estados Unidos, que todavía Trump no, yo no sé si ya está dando al dolor, pero él salió a decir que habían así hecho fraude y que no, y, mejor dicho, toda esta semana por lo menos durante las elecciones hubo bastante volatilidad. Entonces, elecciones presidenciales, dependiendo del país, es mejor no operar esos pares que tengan esa moneda. Como para Estados Unidos, era mejor no operar ningún par con dólar. Entonces, uno siempre tiene que tener respaldo de pares que no tengan dólar, como para, pues, obviamente poder operar. Entonces, son 4 noticias que yo quise resaltar de muchas que hay, porque hay muchas noticias, pero son las que a mi experiencia sé que son las que más mueven el precio. Entonces, opto por decirle a ustedes, estas ténganlas en cuenta solo porque va a haber volatilidad y lo van a ver mucho en los análisis semanales. Siempre miro el calendario al principio para ver cuándo podría haber volatilidad, cuándo podemos estar de pronto metiéndonos y sacando beneficios. Los stop loss estaban locos para el dólar, movimientos cortos y eran 50 pips. Sí, ahora imagínense en futuros, que es un mercado más volátil, una locura. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? ¿Operar? No. Simplemente yo esa semana dije,
Operamos creo que fue el jueves en la noche. Y eso porque se nos activó una orden que habíamos programado. Pero inicio de semana, vacaciones obligatorias, porque no tengo, no me gusta estar ahí metido en todo ese revolú, en ese movimiento tan innecesario, ¿sí? Y ustedes tienen que ser muy conscientes también de eso, de que pues si ven que van a haber noticias muy fuertes, ¿qué necesidad tengo yo de estar parado al frente de un carril del tren con un tren que viene a toda, a levantarme? Entonces yo prefiero quedarme quieto. Recuerden una cosa que les voy a decir. A veces el mejor trade que ustedes pueden tomar es el que no se hace. A veces el mejor trade que podemos nosotros hacer en el mercado es el que realmente no tomamos, ¿sí? Muchas veces es más sabio eso que querer tomar un trade por tomarlo. No hay necesidad de estar ansiosos por tomar un trade. No lo hay. ¿Listo?